Bien, hola queridos amigos, ¿cómo están? Estamos en una secuencia más acá con ustedes en la cabaña ecológica de Peter. Está con nosotros el día de hoy Stephanie Gavilán. Ella es ingeniera química y hoy día vamos a hablar del cambio climático. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Hola Peter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué te parece Puno? Ay, Puno es un lugar muy querido, realmente me gusta ¿Te mucho. gusta? Sí, el lago, la ciudad, las costumbres, ¿Tú eres de su acá de valor. Puno? Sí, ya me puedo considerar puneña. ¿Has nacido acá? No, no No. nací aquí. ¿Dónde has nacido exactamente? ¿Tu origen dónde es? Yo nací en Lima, Lima. pero estudié en Ayacucho, también viví en el Brae, en la selva del En el Brae, en Brae. Pichari, en San Francisco. Pichari, wow. Luego vine, otra vez regresé a Lima, luego vine acá a Puno, acá estudié la secundaria y ya la universidad. Qué bueno. Ujú. Entonces ya te sientes puneña ya. Sí, es que como ya llevo más años viviendo acá, Está entonces yo, bien, yo está bien. puedo decir que soy puriña. Stephanie, eh, queremos hablar hoy día sobre una problemática mundial, una problemática que cada vez se va incrementando, ¿no? Ujú. Es algo que muchos líderes del mundo, como Donald Trump, no le dan mucha importancia, que es el cambio climático. Según él, dice que es un invento, pero según la ciencia, es algo que se va incrementando cada vez más. El cambio climático acá en nuestra región se va incrementando más. ¿Tenemos algún tipo de ya problemática? Sí, creo que lo más evidente es cómo la crisis climática ha afectado al lago Titicaca. Al lago. Al lago mismo ha aumentado la temperatura y por ende la evaporación del mismo sistema hídrico del lago Titicaca es más rápido. El balance hídrico del lago ha ido cambiando con el tiempo. El hecho de que el año pasado hayamos tenido un descenso hídrico de casi 60 centímetros 60 y que luego se centímetros. recuperó, ¿no? Pero ha sido un punto histórico, ¿no? A nivel, o sea, en toda su historia, pero Claro, del lago Titicaca, pero antes del lago, según la paleoclimatología, el lago Titicaca, antes de ser lago, fue otros lagos, ¿no? Estamos claro. hablando del lago Mataro, del lago Balivián, y hay otro, creo que el lago Tauca, no me acuerdo bien, pero ha tenido que pasar todo un proceso para tener un lago como el que tenemos ahorita. Pero sabemos que más adelante, si el aumento de la temperatura va a aumentar, porque ahorita creo que estamos en 1.20 y tantos, 1.21, 22, se supone que no debemos de llegar al 1.5, o ese es nuestro límite, ¿no? Ese es el acuerdo que tienen los países. Exacto. Entonces, en algún momento va a llegar a desaparecer el lago menor. O sea, suena muy, ¿cómo se dice? Muy Muy fin del raro. mundo, Muy, muy fin del mundo. Sí. pero creo que es algo que ya tenemos que hacernos idea, porque eso es lo que ha ido pasando. Históricamente esto ha pasado, pero ha pasado por millones de años, ¿no? La Gaga tiene una historia de casi 4 millones de años, 4 millones. 3.6 creo, ¿no? Entonces, entender esto de que en algún momento el lago menor va a desaparecer, así como ha desaparecido el lago Popó, entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esto como ciudad, ¿no? Como un reto. Exacto, y solo estamos hablando de cambio climático. Puno tiene un montón de problemáticas. No Ay, estamos hablando de la contaminación por metales pesados, estamos hablando de los antibióticos, los esteroides presentes en la bahía, los lixiviados, residuos sólidos. Entonces es un montón de problemáticas que en realidad Puno como tal tiene que enfrentar, pero como el reto global también es la crisis o climática, ¿no? sea, aparte de la crisis climática que está, en resumen, está ayudando a evaporar más rápido el agua Uh que -huh. tenemos en el Titicaca, hay presencia de contaminantes Exacto. como químicos, físicos, biológicos, metales pesados. O sea, nuestro lago literalmente se está muriendo. Sí, no me gustaría decirlo así, pero sí, pues es una forma de No, decirlo en hay que cristiano. decirlo como corresponde, ¿no? Uh Porque -huh. aparentemente como el lago es grande, podemos pensar que, bueno, la contaminación es mínima y no nos afecta. Pero existe un ecosistema acuático donde están los peces y ellos migran, ¿no? A diferentes lugares. Exacto. Y yo pienso que ya algunos o algunas poblaciones consumen pescado con presencia de metales Sí, pesados. ya hay evidencia científica que la trucha tiene mercurio, también han encontrado con microplásticos, también han encontrado peces con
el beta-etiliestradiol, por ejemplo, que no es cambio climático, pero es algo que vive la población de Puno, que es mejor dicho, la pastilla, el esteroide de la pastilla anticonceptiva, ¿no? Que se desecha, que la mayoría, la mitad de la población toma las pastillas anticonceptivas, claro. Y por ende esto se desecha en nuestras aguas hervidas, y por ende esto, como no tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales, esto termina por ósmosis a la bahía, ¿no? Y esto ya está en los puntos de captación de agua, como el punto de Chimú, como en la misma bahía. Se ha hecho un estudio en la flora y fauna, entonces sí es alarmante, la verdad, porque no solo estamos hablando de que se están extinguiendo peces, sino también, o flora y fauna, sino también de que está afectando a la salud de las personas. Lógicamente, bueno, en realidad la contaminación tiene varias formas de existencia, ¿no? Regresando al tema del cambio climático, bueno, nuestro lago prácticamente se seca, sí, poco a poco. 60 centímetros es mucho, pero aparte del agua acá, nos afecta directamente al cambio climático. ¿Qué otros ecosistemas nos afectan? ¿Los nevados? Los glaciares, y ahora por ejemplo que está de moda, digo que está de moda, pero el litio, por ejemplo, ¿El litio? Y en Carabaya, por ejemplo, dicen, ¿no?, que han encontrado reservas muy grandes de roca volcánica y áreas litíferas. Entonces, el litio es un mineral crítico que se necesita para la transición energética actualmente. No, eso es lo que dice el primer mundo. Eso es lo que dicen los grandes poderosos, los países que tienen mayor poder en este planeta. Entonces dicen, no, necesitamos estos minerales. Y lo que quieren hacer, desde mi perspectiva, esta es una perspectiva más personal, es saquear los minerales que tiene el sur global, como ha sucedido en África. Toda Latinoamérica, exacto, tiene recursos naturales que necesita China, necesita Estados Unidos, Alemania, o sea, los países que producen tecnología, ¿no? Sí, pero es justamente porque ellos lo necesitan. Acá en el sur, no todos los lugares tienen luz. Entonces, ¿de qué transición energética estamos hablando? ¿Transición energética para quiénes? ¿No? Se habla mucho de los combustibles fósiles, por ejemplo. Y yo pienso, al menos a nivel nacional, Puno es un lugar muy estratégico en los minerales críticos, como es el litio, pero hay que recordar también que han encontrado uranio y todos los alcalinos térreos. Que eso es mucho más peligroso todavía. Exacto, entonces solo van a querer uranio. Todavía no se sabe, al menos yo no sé cuál es la metodología de extracción que van a usar para extraer el litio o el uranio. A mí me preocupa, el uranio está en la selva y eso es mucho más vulnerable. Ya, pero el litio, ¿qué relación tiene con el cambio climático? Es un mineral crítico que se necesita bastante para la transición energética, que los países del norte global necesitan. O sea, para nosotros sería una amenaza si explotamos el litio. O sea, de que va a haber ingresos, va a haber ingresos. Entiendo que ya las tierras están concesionadas. Exacto. ¿No? Pero es vender nuestra materia prima a un costo de, ¿cómo se dice?, a gallina muerta. O sea, el efecto es indirecto, porque necesitan los países del primer mundo ese mineral. No es que lo necesitemos nosotros, por ejemplo. El primer mundo. Ajá, o sea, el Perú no lo necesita. Si estamos hablando de transición energética, al menos en el país, siempre tenemos que hablar de transporte, no estamos hablando de otro tipo de combustibles fósiles. ¿No? Entonces, esa es una mirada al menos mía, ¿no? O sea, hay efectos del cambio climático o efectos negativos que provoca de manera directa, como la radiación que evapora el agua, y de manera indirecta sería las explotaciones de los minerales. No sé si indirecta sería, pero es que sigue siendo extractivismo, ¿no? Claro. Extractivismo que se necesita, pero no lo necesitamos en el Perú. Es que la excusa es de que necesitamos el litio para poder hacer uso de este mineral para las baterías y así poder consumir menos combustibles fósiles. Exacto. Ese es el mensaje. Pero el Perú no lo necesita, porque la transición energética en el Perú tiene que ver más con transporte, ¿no? No exactamente con las baterías, que lo necesita más el norte global. Claro. Entonces, sí, pues es como zonas de sacrificio, se le dice, ¿no? Explotamos este lugar, extraemos este mineral que se necesita para allá, ¿no? Y aquí lo explotamos a un precio relativamente muy barato.
bueno, efectos, ¿no? Efectos secundarios. Sí. Entonces, a nivel regional y a nivel nacional, ¿cómo vamos? A ver, ¿cómo nos está afectando a nivel nacional el cambio climático? Podríamos hablar acerca de la Amazonía, del petróleo, los combustibles fósiles. Y yo he conocido bastante defensoras ambientales Claro. que literal dan su vida, ¿no? Todas, creo que no conozco ninguna defensora ambiental que no esté amenazada de muerte, Wow. ¿no? Entonces, hablar de cambio climático es hablar de derechos humanos, al menos desde nuestro país, es la defensa de la tierra y su sabiduría, ¿no? Si no es la minería ilegal, es la industria maderera. Entonces, al menos mi perspectiva es como hablar de bonos de carbono, por ejemplo, ¿no? Lo que las industrias dicen, ¿no? Vamos a pagar un cierto bonos de carbono a esta zona de reserva que supuestamente le tiene que llegar a la comunidad, pero nunca llega. No cumplen con sus costes ambientales. Exacto, ¿no? O sea, siguen explotando y siguen contaminando y siguen emitiendo gases de efecto invernadero, y la forma en la que ellos supuestamente son responsables es pagando estos bonos de carbono que supuestamente tienen que llegar a zonas de la Amazonía y que la Amazonía nunca lo ve, o la población de la Amazonía nunca lo ve, ¿no? Y encima se les limita a pasar estos espacios cuando son ellos las personas que han defendido esas tierras desde hace mucho tiempo. ¿Y se sabe cuánta biodiversidad se ha perdido en el Perú o en la Amazonía por los efectos del cambio climático? En biodiversidad no tengo un porcentaje exacto, pero en glaciares, por ejemplo, se ha perdido el 50%. Wow. 50. El 50% en glaciares. O sea, prácticamente nos vamos a quedar sin agua potable. Exacto. Porque los glaciares son sinónimo de agua potable para las comunidades. Sí. En Perú se perdió más del 50%, en biodiversidad creo que está entre un 30, 40, no tengo la cifra exacta, y por ejemplo nuestras metas de adaptación a nivel nacional es 30%, cumplir con nuestros NDCs sin financiamiento, y 40% con financiamiento. Entonces solo estamos hablando de nuestra meta, ¿no? Y no hay plata, pues. No hay plata, porque la plata que supuestamente llega en su mayoría de veces es más para adaptación, para mitigación no tenemos nada. O sea, al Ministerio del Ambiente le deberían de dar más presupuesto para poder... Sí, debería haber presupuesto desde la parte nacional, pero también creo que es muy importante mencionarlo, ya que estamos aquí, es que el norte global debería pagar en calidad de deuda todo esto que ¿Quiénes son esos países? A ver, que son los más deudores ya. Estados Unidos, China, India. La India. Todo el G7. Todo el grupo 7. Sí. Ellos son los países que nos deben históricamente una deuda por haber contaminado desde la era industrial y que estamos viviendo los efectos por su culpa. No, porque Perú contamina, Perú emite, pero emite pues un 3, 4%, no es la China, no es la India, no es Estados Unidos. La China sobre todo, ¿no? Ya, pero bueno, ahora ya hemos conocido un poco la parte nacional, ya estamos entrando indirectamente a la parte global. En noviembre se ha llevado la COP30, ¿no? Sí. Y estos países que son parte de la COP30 y el Perú es parte de la COP30, ¿llegaron a acuerdos concretos? ¿Tienes conocimiento de eso? Sí, yo fui a la COP30 y sí, personalmente fue mi primera COP de cambio climático. El año pasado asistí a la COP de biodiversidad, que me pareció más chévere realmente. La COP de cambio climático es un monstruo, la verdad. Tiene sentimientos encontrados en el sentido de que sientes que tu país no vale nada. Tu país no pinta y... O sea, nosotros no... A pesar de ser el país con mayor biodiversidad, con uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, tenemos la mayor cantidad de fuentes de agua, o sea, no pintamos. No, porque para empezar, los países no negocian de manera personal. Mejor dicho, yo soy Perú, por ejemplo, no. Se negocia por grupos económicos. Perú siempre ha negociado con AILAC, ¿no? Por ejemplo, Bolivia negocia con ALBA, donde está Bolivia, Venezuela. ¿Pero qué se negocia? Muchos puntos en realidad, pero más que todo la plata. Ya. Sí. Se negocian muchos puntos, por ejemplo, en el caso de transición energética. Yo he seguido esa negociación, la negociación de Just Transition, y hubo un retroceso,
porque en la de Dubái se logró mencionar, aunque la mención fue media tonta, pero se logró mencionar los combustibles fósiles. En ningún acuerdo anterior a la COP28 se decía en un documento de negociación, o sea, estaba escrito como fossil fuels, ¿no? Entonces, los combustibles fósiles. Y en este documento de negociación ya no se los nombró. Entonces, ese es un retroceso en términos de negociación, porque indirectamente te hace entender que no tiene nada que ver con la justicia. Pero mira, yo he escuchado que los países industrializados, o sea, quieren sí someterse a la transición energética, cambiar el combustible fósil por energías más verdes, ¿no? Más renovables, como las centrales fotovoltaicas, las geotérmicas. Pero el tema que dicen ellos es un proceso que va a tomar su tiempo, pero tampoco podemos dejar de lado el combustible fósil, sino la industria se para. Y si se paraliza las industrias, en algunos casos vamos a dejar de producir alimentos, o sea, es la excusa, ¿no? Vamos a dejar de producir tecnología, y queramos o no, por ejemplo, en el tema de medicina, ha avanzado bastante la tecnología, y se usa minerales, en algunos casos usan, en algunos hospitales, combustibles fósiles para sus propios generadores de energía en el hospital. Sí, o sea, es que es muy tonto pensar también que hay que parar, ¿no? Claro. Al menos desde mi perspectiva, ¿no? O sea, hay un montón de gente que dicen ya hay que parar, porque de sus lugares sacan los combustibles fósiles. Entonces, mi perspectiva es muy diferente a la de una persona de la Amazonía, por ejemplo, que está lidiando con el petróleo 24/7, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora lo que ha pasado en la COP30 es que Colombia, por ejemplo, ha liderado un proceso de negociación en el sentido de que querían que ya se den los primeros pasos para hacer una transición energética. Y de hecho mucho en la COP se mencionaba de que Colombia se había quedado con poco, o que ya no tenía, se les estaba acabando las reservas de combustibles fósiles. Entonces, si tú escuchas de que a un país se les está acabando los combustibles fósiles, realmente te asustas, ¿no? Claro. Entonces, y ahí fui pues a chismear con los amigos colombianos y les pregunté si esto era cierto, y me dijeron, y lo que a mí me dijeron y me pareció muy interesante, la verdad, fue de que no se habían quedado sin combustibles fósiles, o sea, no que se habían quedado sin reservas, sino lo que había pasado en el país. Y si por acá hay un amigo colombiano que me quiera corregir, bienvenido sea, de que Petro había ya había limitado la exploración y explotación de combustibles fósiles en el país de Colombia, y que los que ya estaban abiertos, o sea, los combustibles que ya estaban en proceso de explotación, iban a ser las únicas reservas que iban a haber, y que tenían reservas hasta el 2032, o sea, no es que se les está acabando al siguiente año ya no tienen reservas, ¿no? Entonces, y esa es una forma de empezar a transicionar en la transición energética, ¿no? Esa es una transición a las energías renovables, a los otros tipos de energía, porque ya sabes que necesitas los combustibles fósiles, pero hay que pensar, porque estoy limitando la explotación y exploración de combustibles fósiles en todo el país, ¿no? Entonces, personalmente para mí, y me ha gustado mucho porque tú notas que varios colombianos dicen nos vamos a quedar sin reservas en el 2032, entonces toca pensar en otro tipo de energía, y esa misma, no sé si susto, lo han llevado a la misma COP para empezar a hablar sobre transición energética. Es que es bien complejo, te diré. Exacto. Mira, hace 2 años hubo sequía, ¿no? Casi en toda Latinoamérica, y había afectado fuertemente a Uruguay, y se había secado uno de sus ríos principales. Y en ese río principal hay una central hidroeléctrica. Imagínate, si no hay caudal, no hay generación de energía. Otro efecto negativo era de que se quedaron sin agua potable, porque de ese río captaban agua para distribuir a la gente, mezclaron con agua de mar, y al final mucha gente tiene ya enfermedades renales. O sea, es bien complejo, digo yo, pero es algo por el que debemos apostar, porque Colombia es un país netamente tropical. Más allá de que no puedan tener centrales hidroeléctricas, no veo otra forma de que ellos puedan tener otro tipo de generación de energía eléctrica, ¿no? Porque fotovoltaica no creo. En un clima tropical siempre cae lluvia, no es como acá, ¿no? Casi tenemos sol todo el año, la radiación es fuerte, allá duró mucho. Pero bueno, dime tú, ¿qué componentes químicos o gases
está provocando que este cambio climático se acelere más? El aumento del dióxido de carbono con el tiempo ha sido aumentado, ¿no? ¿Es el primer factor? El metano, dióxido de carbono, ¿no? Y los otros, el óxido nitroso, ¿no? Entonces, yo creo que esos tres componentes son los más principales. Yo quiero aclarar acá de que los primeros en enterarse de que el aumento de dióxido de carbono estaba aumentando ha sido las mismas empresas petroleras en el mundo. ¿Por qué? Porque el grupo de científicos que estaba dentro de estas empresas hicieron un estudio y dijeron, oh, está aumentando, y se quedaron callados. No dijeron nada. No dijeron nada. Pasados 10 años después. O sea, los científicos ocultan muchas cosas. No, o sea, no se echan la culpa de los científicos, porque los científicos trabajaban para estas industrias petroleras. Los petroleros han sido los primeros en enterarse de que sus actividades estaban aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero y decidieron quedarse callados, ¿no? Porque al final ese grupo de científicos alertaron y dijeron que se tenían que bajar el trabajo, la quema de combustibles fósiles, porque esto iba a empeorar, y eso fue en los 80s. O sea, ese estudio salió en los 80s, entonces, o sea, ahora que Chevron y otros tipos de empresas petroleras se hagan los locos, es bien caraduras. Pues. Oye, y dime tú, ¿qué? Eso de lo que dicen que las vacas, por ejemplo, Argentina, Uruguay, también, o sea, sí generan más metano. O sea, sí, eso es real. Eso es real. Ya. Entonces, sí. Sí o sí tenemos que tener petares entonces en los distritos, rellenos sanitarios, porque también ahí se genera metano. Metano, sí, o sea, el consumo de carne es una industria muy... O sea, digamos, hablan desde lo más principal, ¿no? Del maíz, por ejemplo, de la cantidad de agua que se necesita. O sea, la huella hídrica y la huella de carbono que se usa para hacer un kilo de carne es mucho. O sea, inclusive a mí me han criticado porque yo no soy vegana, por ejemplo. Me dijeron... no eres vegana, eso te decía, hay que dejar de comer carne. No, o sea, yo respeto mucho el movimiento, pero no soy una persona que coma carne. O sea, como carne, pues, y la ovejita, pues, que mi abuelita ha traído. Cada vez que puedes. Exacto, no soy una persona que diga, hoy tengo que comer carne, ¿no? Pero sí he visto, por ejemplo, de personas que es como que no puede faltar su presa de carne en el caldo, ¿no? Somos carniceros por naturaleza. Sí, pero quiero hacer una aclaración. Es muy diferente la carne que se consume de las mismas poblaciones, digamos, en las zonas periurbanas o las zonas rurales, a la carne de la industria como tal. O sea, ahí hay que hacer una gran diferencia. Pero si tú me dices que no quieres comer carne, pues no compres carne en Plaza Vea, por ejemplo, ¿no? Y compra carne de la carne que sabes que es de tu región. Mira, yo le preguntaba a un amigo veterinario por qué la vaca a veces bota flatulencias así. Me dice que es un tema ya de su digestión, ¿no? Como quieren que engorde más rápido, el pasto que le dan tiene otro tipo de componentes. Bueno, creo que por ahí también, o sea, los científicos que conocen más ese tema creo que nos pueden apoyar en ese lado, ¿no? Ya para terminar, mira, ¿tú crees que al 2030 llegaremos a lograr el objetivo de no pasar la temperatura media? No, ya estamos en 1.20 y tantos. No, vamos a pasar. 1.5, o sea, no eres optimista. No, la verdad no. No soy optimista por muchas cosas que he visto, ¿no? ¿Y eso qué significa no llegar a, o sea, no controlar que superemos el 1.5? ¿Qué significa? Yo sé que vamos a llegar a los 4 grados. A la mierda. Entonces, o sea, el informe del IPCC te da escenarios, ¿no? Mira, si paramos hoy día, podemos pasar los 1.5 y llegar al 2. No, si paramos hoy día, o sea, es como eso de transicionar, buscar, ves que no funciona, porque justamente si paramos hoy día, si dejamos de quemar combustibles fósiles, si paramos la energía en todo el mundo ahorita mismo, vamos a vivir las consecuencias hasta el 2030, pasado el 2030, porque los efectos de gases de efecto invernadero ahorita se está viviendo de los años anteriores, no de lo que ahorita se está produciendo, lo que ahorita se está quemando. Eso va a ser todavía hasta los siguientes años. Entonces, personalmente yo creo que sí no vamos a cumplir la meta. ¿Y eso qué significa para la humanidad?
pérdida de catástrofes. biodiversidad, sequías, mayor calor, migración climática. Hablar de migración climática personalmente a mí me duele mucho porque cuando hablamos de migración hablamos de la vulnerabilidad de los derechos humanos, violaciones, hablamos de matanzas, muertes, Seguridad alimentaria. o sea, eso es lo que significa hablar de cambio climático. Como tú decías hace rato, fin del mundo, sí, literal. Sí. Miren lo que a veces no tomamos muy en cuenta, pero hemos tenido hace 2 años atrás sequía y eso se puede prolongar y puede ser más fatal. Sí, o sea, personalmente lo único que yo, así como lo veo esperanzador, es que no nos dejemos caer, sigamos trabajando en comunidad, porque esta solución del cambio climático no es netamente científico, es una solución que se tiene que trabajar desde diferentes aristas, como el del Estado, el gobierno, la universidad, la misma población, las juventudes que tienen mucha energía. Son ellos los llamados. Sí, entonces creo que eso es importante, ¿no? Seguir buscando soluciones en la crisis en la que vivimos. ¿Plantar árboles será una solución? Sí, es una solución. Personalmente, yo respeto mucho a las personas que hacen ese tipo de trabajo y que le tienen que meter bastante disciplina a su cuidado, porque sabemos que no todos los arbolitos sobreviven. Pero ayudaría. Pero es parte de... O sea, si tú vas a otros países, acá te mueres de calor, pues. Hace un tiempito estuve en Argentina y había arbolito en todo lado y estaba así, ¿no? Feliz. Pero acá no, pues, no hay, en Lima no hay. Eso de Limaquistán, ¿es tan cierto? Entonces, o como acá, Juliaquistán, ¿no? Juliaquistán, Limaquistán. O sea, es como llegas acá, no hay ni un árbol, o sea, ¿dónde está? Parque Pino sin árboles, Plaza de Armas sin árboles, entonces nos estamos quedando sin árboles y la sensación térmica aumenta. Bueno, plantar un árbol es una alternativa. Entonces, bueno, mira, de verdad, quiero agradecerte por haber aceptado el día de hoy a esta bonita conversa, pero sí, te comprometo para que en otra conversa sí me gustaría hablar de manera ya más profunda del tema de la huella hídrica. ¿Te parece? Sí, listo, gracias. Un mensaje para la gente que nos va a ver. Hola, compitas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo sé que vivimos en una situación complicada, en un ambiente químicamente alterado, y creo que tenemos que resistir, y la resistencia viene de las asambleas, de las luchas, y creo que ser parte de es muy importante. Dar a conocer nuestra opinión y posición es parte de la lucha que se necesita a nivel nacional y a nivel regional. Eso, compitas, sean parte de la lucha. Bien, nos vemos en una próxima oportunidad. Ya saben, planten un árbol.